Askurukipan takanitaki. Adquiero que te chire. Panay. Uy, panay yatichiri. Panayat Waliki, chiri. Tayantañan, Aymar Yatekawimpi. A ver, ¿qué sufijo hemos visto último? Juan, Raki. Dan, Raki te chire. Ok, Raki. Entonces, hemos dicho que el Raki es aditivo, es intercalador, dependiendo del contexto, ¿no ve? Ya. Ahora vamos a ver otros sufijos. Sufijo Ra. Este sufijo es continuativo. Esto significa todavía, todavía. Eh, Se utiliza mucho esto, por ejemplo, cuando expresamos todavía no está, todavía no viene, todavía falta, todavía no vamos a comer, no, todo eso, ¿ya? El uso más común de este sufijo es eh, con la palabra no, ¿ya? ¿Cómo se dice no en Aymara? Ahí va. Ni hani nomás, el gua es Honey. afirmativo. Honey, honey. Hani, ¿no ve? Entonces, Janira, ¿qué estoy diciendo? Todavía no. Todavía. Todavía no, aún no. Aún no, Todavía todavía no. no, ¿no ve? Entonces, mira, simplemente con Hani. Hanirawa, simplemente estoy afirmando exactamente el significado es lo mismo, ¿ya? Ahora aquí pueden formar oraciones, ¿no? Por ejemplo, Hani, Irau, Irau, Hutkiti, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Todavía no viene, ¿eh? De Jutaña, ¿no? Esto ya es conjugación, pero no. Pero siempre, en la mayoría de las veces, siempre se va a conjugar con Hani. ¿Ya? Entonces, cuando es continuativo, cuando es este sufijo ra, va a ir con hani, ¿ya? Con el no, ¿ya? Hanira mancañaniti, hanira o sarcañaniti, hanira o no. Todo es hanira, hanir, 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 ¿no? Ese es sufijo ra continuativo. Hanat amuyasi tanich, Ana yatichiri. ¿ya? Walik. Ahora, otro sufijo ki, ¿ya? Sufijo ki. Este sufijo es limitativo, limitativo, ¿ya? Limitativo más o menos significa eh, no más, ¿no? No más, ¿qué más podría ser? Solamente, ¿no? Eso va a significar, ¿ya? A ver, jupa, ¿qué significa? Uh, Él, Oye, ya. ella. Él Él. o ella, ¿no ve? Entonces digo jupaki, ¿qué estoy diciendo? Solo él. Solo él o solo ella, ¿no ve? Ella nomás. O ella nomás, ¿no ve? O él nomás, ¿no ve? Ahora puedo decir hiwasa, ¿no? Iwasaki. ¿Qué estoy diciendo ahora? Nosotros. Nosotras nomás. Eso, aquí está el sufijo ki. Ahora, incluso en algunos casos puede ser algo despectivo, siempre cuando, o dependiendo siempre, ¿no? De qué es lo que queremos expresar. Por ejemplo, yo puedo decir de esta forma, ¿no? Pakiwa, ¿no? Él nomás es, ¿no ve?
Upaki Arosiski, ¿no? Él nomás está hablando, ¿no? ¿Ya? Pero esto podría ser despectivo, como decir, él nomás es como que no significara nada él o ella, ¿no? Así más o menos. Podría ser, ¿ya? Siempre he dicho en Aymara, las palabras tienen siempre doble interpretación, dependiendo siempre del contexto, ¿ya? Entonces eso podría ser como algo despectivo también, ¿no? En cualquiera, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso estamos viendo como limitativo. Por ejemplo, a ver, seguimos con ejemplos. Uca, ¿qué es uca? Eso, Eso. Eso, está. Ukaki, ¿qué estoy diciendo? eso no puedo. ¿Eso nomás o solo eso, no ve? Sí. ¿Ya? A ver, escriban dos ejemplos. Humanakapa, Uñancha, Qeqdapjam. A ver, escriban. Qeqdapjam, Kutullara Nipjata. Tukuyapstaja, Ullara Nipjata, ¿ya? Nanakampikiu, Upanakampikiu, ¿puede ser? Ok, Walikiu. Por ejemplo, ahí ya has aplicado el impi más. Está bien. ¿Qué tempes? Maki, Eh, uno más, solo uno. Humanakaki, ya, Upanakaki, ya, Walikipuneo. Nayaki, Ya, Maliki, ya. Iwasaki, Ok. Ah, qué tempes, Ullara Nipjam. Komakiwa, Awichaki, Nayaki. Ya, Walikiu. ¿Qué Pinkaraki, tempes? Pinkaraki, ¿Ah? Pinkaraki, Kauki, Cauqui, pero no es ese ki. Cauqui es una palabra como tal. Cauqui, ¿qué significa? Hukaki, Walhaki. Ya, juca, muy bien. ¿No? Juc- Zapaki y Hachaki. Sí. Ya, jucaki, muy bien, ¿no ve? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿ves? Palabras ahí solo, ¿no ve? Zapaki, solo él, ¿no ve? O solamente él. Ahora, por ejemplo, cauquina, ¿no? Cauqui. Esto ya es palabra raíz, ya no es este sufijo, no es cau, palabra raíz, ¿ya? Esto ya es. Cauquiqui podría ser, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Sí entendí este sufijo? Hanat, hanicha, con hamakisa. Anao Chile. Anaskiu. Ajá, ya tichiri. Ya, waliki, acá sufijuraki, sufijo pi, ¿ya? Este sufijo es, sirve para reafirmar, ¿ya? Reafirmar y es como que significara siempre, ¿ya? Siempre.
Eh, ejemplo, em, Piki. a ver, es como en español, ¿no? Que en español decimos, por ejemplo, a lo lejos viene, digamos, a ver, voy a suponer lo siguiente, ¿ya? A lo lejos viene el abuelo de Freddy, ¿ya? Entonces, pero estoy dudando, ¿no? Entonces yo le digo, Freddy, ¿es tu abuelo, verdad? ¿No? Entonces me dice, sí, él es, ¿no? Me está reafirmando. A ver, más o menos así, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jupa, ¿no? Él, ¿no? O ella, ¿no? Entonces yo O digo, ella, ¿eh? Entonces yo digo, Jupa, Jupapi, ¿no? papi, Él es, él pues. es, pues. Entonces, también puede ser como pues, ¿no? Entonces esto no puede ser como pues. Alguien está con retorno. Alguien está correcto. Ya, ahora sí. Entonces, eso significa que simplemente estamos reafirmando Jupapi, ¿no ve? Puedo decir que, ¿qué podría decir? A ver, Hiwasapi, ¿no? Pi, Anopi, ¿no? Eh, pero simplemente estoy reafirmando, ¿no? Por ejemplo, cuando digo Hiwasapi, nosotros pues, ¿no? Somos pues, algo así, ¿no? Anupi, es perro pues, ¿no? O es perro, ¿no? Simplemente es una afirmación, este sufijo pi. A ver, escriban dos ejemplos, igual, pa unyanchao kelhtapjam, takeni, takeni, pa unyanchao kelhtapjam, wat ullarane parakim, ullarane pjam, wat. Nayapi, Jumapi, Walikiu, timpis. Pisi Happy, Ok, ya, Mama happy, Yokepi, yoka happy. ya, walikipuniu, Kumanakapi, Kupanakapi, ya, Hilata, hilatapi, kuyakapi. ya, walikiu. Kuyakatampi, Nayampi, Umampi, Huacampi, No, ahí Tubijampi, hay error. Huacampi, ¿puede Ese ser? es el sufijo impi. Ya. Eso ya hemos aprendido, ¿no ve? Tú me estás conjugando con este. ¿Qué es Mm. esto? Impi, Sí, pero ¿qué significa? Como instrumentativo. separación, coma, Coma y con, ¿no ve? Es un, Cuando digo humampi, ¿no ve? Tú, contigo, ¿no ve? Otro significa. No, no es este pi. El pi es solito, no tiene el M. ¿Está claro, no ve? Oh, porque A ver, sigan leyendo los demás. Pucarapi, Charapi, ¿Ya? Huaynapi, Auquipi, ¿Ya? Uywa happy, tata happy. ¿Ya? ¿Olequio? ¿Tiempes? Jutapi, Jumapi, up, no, ukapi, ¿Ya? ¿Tiempes? ¿Qué te empieza? whatsapp, Kupapi, Niskipi y Anipi, ¿Ya? Por ejemplo, hemos aprendido, pueden conjugar esto, por ejemplo, con el puni, ¿no? O con el pini, ¿no ve? ¿Qué significa el puni?
¿Hemos visto? No siempre. Sí, eso significa. Ya, por ejemplo, yo podría decir Anupunipi, ¿no? Anupunipi, ¿no ve? El perro siempre es pues, ¿no ve? Ya, entonces se puede conjugar con todos los sufijos que hemos visto, ¿ya? Muy bien, Walikiu. Ahora, ya tintas que quiñani, acá sufijo. Ah, no, recién vamos a ver, ¿no? De hecho, ese sufijo, ¿no? Puni. Este sufijo puni es definitivo, así es. Definitivo. Significa siempre, ¿no? Entonces, decimos, por ejemplo, a ver, pisi, ¿no? Entonces, pisi es gato, ¿no ven? Entonces, yo digo pisi puni wa, ¿no? Pisi, palabra raíz, puni, ¿no? Puni y wa, ¿no ve? Simplemente estoy afirmando. Pisi puni wa, ¿no ve? Gato siempre es, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, es como que, por ejemplo, decimos, a ver, ¿cómo podríamos aplicar esto? En español decimos, ¿no? Por favor, ¿no? Digamos, préstame, no sé, algo, ¿no? Ya pues, ¿no? No, dice, ¿no? Préstame, por favor. Sigue insistiendo, ¿no? Y una forma de decir no, así, para quien ya no insista, es el puni, ¿ya? No siempre, así, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, eh, es ese tipo de afirmación definitiva este puni, ¿ya? Ahora, podría ser con cualquier otra palabra, ¿no? Jupa, puni, wa. Él siempre es, ¿no ve? Podría ser hiwasa puni wa, ¿no? Hiwasa puni wa. O sea, tataja puni wa. ¿No ve? Entonces aquí está el puni, el puni, el puni. Y siempre va a ir afirmando, ¿ya? Con wa, 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 wa. ¿Ya? A ver, escriban dos ejemplos ustedes. Pongan ya el tapja, a ver, acá, Ilampi. Puede ser, licenciado. Aukipuniwa. Tapuniwa. Hilata ¿Ya? puniwa. Hilata puniwa. Aukipuniwa. Chachapuniwa. ¿Ya? Waliki puniu. Ya Kim. Walikipuniwa. Eso. Ichapuniwa. ¿Ya? ¿Qué tempes? ¿Qué tempes? Ukakipuniwa. ¿Ya? Anuja puniwa. ¿Ya? Walikiu. Hanipuniwa. Hani puniu. Esa es una negación definitiva. Muy bien. ¿Qué tempes? Hilataja puniwa. Kuyakaja puniwa. ¿Ya? Waliki puniu. ¿Qué tempes? ¿Qué tempes? Hana, hana puniwa. Nayampi puniwa. ¿Ya? Walikiu. Ukampuniwa. Tatahampuniwa. ¿Ya? ¿Tempes? ¿Qué tempes? Aruma puniwa. Uru Yakaja puniwa. puniwa. ¿Ya? Yakaja puniwa. ¿Ya? Waliki. Muy bien. A ver, están escribiendo Ampara Puniwa, Tiula Puniwa, ya, muy bien, excelente. Bien, Walikiu. Em, hasta ahí, estos son los sufijos que más se utilizan, ¿ya? Que son sufijos frecuentes, digamos, ¿no? De hecho, en Aymara existen
más de 200 sufijos, ¿ya? Hemos dicho, la primera clase hemos dicho, ¿no? Una de las principales características del idioma aymara es que está construido por puros sufijos, ¿ya? Las palabras, ¿no? Por eso para muchos es complicado, ¿no? Habíamos puesto en su momento este ejemplo, voy a volver a colocar. Entonces, por ejemplo, esa es la palabra más larga, ¿no? Arus kip asip casa y punira ispawa. Listo. Entonces, esta es una palabra, ¿no? Una palabra. ¿Cuál es la palabra raíz? Aro, ¿ve? Todo lo demás son sufijos. Por ejemplo, aquí mira. Puni, Jaki, Wa, Pa, Su, eh, Ñam, Si, Ja, ¿no? Este Ja es para pluralizar verbos, por ejemplo, ¿no ve? Naka, ¿no? Este en doble pluralizador, ¿no ve? Ki, ¿no ve? Puros sufijos son, ¿ya? Todos estos son puros sufijos, ¿ya? Entonces, así se construye en el Aymara las palabras y como han visto, a partir de los sufijos se va modificando, ¿no ve? Por ejemplo, los primeros sufijos que hemos visto son los sufijos posesivos, ¿no ve? Entonces decimos, por ejemplo, uta, ¿no ve? Casa, utaja, mi casa, utama, tu casa, utasa, nuestra casa, ¿no ve? Entonces, ¿cómo modifica? Simplemente el sufijo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo digo utasa puniwa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es este puni? Siempre es Mi nuestra casa casa. siempre es. ¿Qué significaría ahora esto? Mi casa siempre es. Mi casa siempre es. Ahora, ¿acaso sabes mi? Nuestra casa siempre. Nuestra casa siempre es, ¿no ve? Ahora sí, ¿qué estoy diciendo? Nuestras casas Nuestra casa siempre es. siempre. Simplemente aquí estoy ya pluralizando, ¿no ve? Nuestras casas siempre es, Siempre es nuestras casas. ¿no ve? Ahora, una palabra raíz que era uta, simplemente lo he agregado sufijos, ¿no ve? Ahí están sufijos. Ahorita aquí está uno, dos, tres, cuatro sufijos, ¿ya? Y a medida que vamos Siempre es agregando nuestras algunos casas. sufijos, va modificando, ¿no ve? El significado, ¿no ve? De esta palabra raíz, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante el manejo de los sufijos. Ahora, muchas veces dicen, hay una regla específica, el orden, ¿no? No, no hay un orden específico, ¿ya? Entonces, es cuestión de práctica, es cuestión de, eh, principalmente práctica, ¿no? Entonces, con la práctica ustedes van a ir viendo em, cómo se utilizan los sufijos o en qué momento, ¿no? O cuando escuchan una palabra, ¿no? En qué momento agregan sufijos y a medida que van agregando los sufijos, ¿qué va significando? ¿Ya? Entonces, uno de los aspectos elementales es el tema de los sufijos en el idioma aymara. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, Atichiri, yo tengo una consulta. He Adelante. visto, he visto que usted aplica no sé si es el sufijo cha, cuando dice kanaskiti, hanicha, dice cha, entonces, ¿por qué no se podría aplicar el sufijo todavía aún que es el ra? Kanaskiti, hanira, El, el sufijo cha. sí, porque no, se aplica, ¿en qué no nos enseñó eso? Ah, ya, no hemos visto, por ejemplo, ese sufijo cha tiene dos significados, ¿ya? Uno de los significados es interrogativo, ¿ya? Interrogativo, ¿no? El sufijo cha, ¿ya? Sufijo cha. Por ejemplo, yo digo, Hanicha, por ejemplo, yo digo, Hanichutkata, ¿no? Guarmicha. Utkata. ¿Qué estoy diciendo? No vas a venir, ¿no ve? Pero ya en pregunta, ¿no ve? ¿No ve? Eso es uno, ¿no? Entonces, Warmicha, ¿no ve? Mujeres, algo así, ¿no? Interrogativo. Ya entonces,
así como hemos visto el sufijo ti, el sufijo sa para hacer o el isti para hacer preguntas, existen otros más, ¿ya? Otros sufijos más, ¿ya? Entonces, obviamente tal vez no hemos visto este sufijo cha, pero igual se utiliza, ¿ya? Entonces es más como interrogativo, el principal uso del cha, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Hanaskit, Hanich, kun hamakisa, kamsasiptas, a ver, arsunepham, Ya, walekit. teacher, la palabra larga que ha puesto, ¿no ve? ¿Qué significa? Esto, aroskiptasiphañano que se poner aquí ispawa. Y esto Sí, ya, en español se traduce como como un párrafo ya, ¿no? Entonces, más o menos significaría todos nosotros debemos mantenernos comunicados siempre, algo así, ¿ya? Eso sería la interpretación. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, ahí terminamos con nuestro curso de Aymara básico, ¿ya? Ukaro tukuitan Aymar yatekawempe. Ahora es cuestión de práctica, es principalmente poner en práctica todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces, Aymara básico, sabemos números, colores, partes del cuerpo, familia, ¿no? Sufijos, hace formular Procedencia. preguntas. Absolutamente sabemos lo esencial, lo básico para poder comunicarnos. ¿Ya? Y Entonces, la, lo que les y la pido ahora es poner procedencia. en práctica. Adelante. Y la procedencia. ¿De dónde eres? Pero hemos aprendido sufijo. A ver, ¿cuál es el sufijo para saber la procedencia? Ya, cauqui es el Cauqui. pronombre interrogativo, ¿no? Ajá. Cauqui. Esto es dónde. Ya. Ahora, dígame el sufijo de procedencia que hemos visto. Kiri, ¿De dónde eres? Sufijo ta. Ahí está, sufijo. Hemos visto este sufijo, ¿no? ¿No ve? Ah, ya, Entonces ya. hemos dicho, por ejemplo, no sé, hemos dicho puno, ¿no ve? Punuta, ¿no ve? Ahí está. ¿Qué significa esto? ¿Qué es de pun? De De Puno. De puno, Puno. ¿no ve? Ah, ya, ya, ya. Ya, ahora si quisiera preguntar, Cauquitz digamos, ¿no ve? ¿De dónde vienes, no ve? Aquí está, ¿no? Simplemente decimos Cauquita, ¿no ve? Ahora aquí falta sufijo sa, edición vocálica, Cauquitza, Jutta. Ahí está, ¿no? ¿De dónde vienes, no? Entonces yo puedo ser punuta, ¿no ve? Ahí está procedencia. Ya hemos visto en su momento. ¿Ya? Ahí ¿Alguna sí. otra pregunta? No. Ya, Walik, muy bien. Ahora nos faltan actividades finales, ¿no? Vamos a establecer ahora y con eso ustedes van a terminar o vamos a terminar este curso de Aymara, ¿ya? Vamos a tener 2 semanas, entonces voy a decir actividades finales, ya, así voy a poner, ¿ya? Finales, jepa, yantanaka. Bien, ¿qué decimos? Van a tener 2 semanas, ¿ya? Para las siguientes actividades, ¿ya? Una conversación escrita, ¿ya? Esto al inicio hemos explicado también, ¿ven? Van a escribir una conversación escrita sobre una situación cualquiera, ¿ya? Entonces, digamos, mi situación es, no sé, estoy en el mercado
estoy en la escuela, estoy comiendo, estoy en el hospital, cualquier situación. Ustedes han ido desarrollando su conversación, ¿no ve? En base a eso van a escribir. Digamos, estamos en la escuela, ¿no? Askurukipaniatichir, askurukipaniatekeri, Juan Sutimajunasa, Nean Sutija, no sé tantos, Kunhamastasa, Waliki, Kunsia Tecañani, Kitishupaja, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, todas las preguntas lo van a hacer en una conversación, ¿ya? Estoy viajando en Aymara, ¿cómo se dice? Sarastua, ¿ya? Entonces, eso es una conversación, ¿ya? Luego tenemos un video, ¿ya? Un video entre 2 a 5 minutos, nada más, ¿ya? Para eso pueden hacer grupos de a dos o de tres, o pueden hacer de forma individual, puede ser una presentación, una explicación sobre algún tema, o pueden hacer alguna entrevista a alguien. No importa cómo lo presenten, pero tiene que ser un video en Aymara entre 2 a 5 minutos, ¿ya? Todos estos tienen ejemplos de videos, por ejemplo, en lo que es el canal de, o la página, o el grupo de Facebook. Ahí están todos los videos de todas las versiones anteriores. Revisen, ¿ya? Ahora, en tema de conversación escrita, pueden guiarse también. Les he compartido, de hecho, el enlace. Tienen en plataforma en Aymara Club el libro, ¿no? Que se ha escrito a partir de eso, ¿ya? Entonces ahí hay muchas conversaciones, pero no copien, ¿ya? Hagan uno original, uno nuevo, ¿ya? Estas son las dos actividades que van a desarrollar de forma independiente y para eso tienen 2 semanas, ¿ya? Entonces, estamos diciendo la semana de 28 y el 5 van a poder desarrollar, ¿no? Y el, en lo que es la actividad final, vamos a iniciar el 12, ¿ya? Entonces, el 12 de mayo iniciamos con la prueba oral, ¿ya? Entonces, esto siempre lo hacemos antes para que ustedes puedan repasar, practicar. Y el día 12 de mayo, que es lunes, en el mismo horario, nos vamos a conectar y vamos a hacer la prueba oral, ¿ya? Entonces yo voy a llamar a cualquiera y voy a hacer preguntas, básicamente es conversación, ¿no? Conversación y la conversación es con cámara encendida, ¿ya? Entonces tiene que desarrollar, tiene que rendir. Esas son las 3 últimas actividades que vamos a desarrollar, ¿ya? Con eso cumplimos y esto seguramente será dependiendo cuántos van a quedar al final, tal vez 1 o 2 semanas. Y con eso vamos a cerrar este curso de Aymara básico. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿Queda claro? Y a Ya ti, te entonces, Sí. ¿hasta cuándo tenemos, vamos a mandar, como los trabajos hemos mandado la conversación y el video al trabajo? Ya, entonces si estamos diciendo el 12 ya iniciamos con actividad oral hasta el día 11. Yo en el grupo les voy a enviar dónde van a enviar los trabajos. ¿Ya? Eh, ya te Heidi. Entonces, el día viernes no entramos. Ya no vamos a, simplemente nos conectamos el 12 de mayo El 12. nuevamente. ¿Ya? Ok, ok. Gracias. Directamente al examen oral, ¿ya? Pero en el grupo yo les voy a indicar cómo van a enviar, dónde van a enviar estas 2 tareas, ¿ya? Y los que faltan tareas tienen que completar, ¿ya? Entonces, si van a aprobar, tiene que estar todo completo, todas sus tareas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, en la primera tarea yo lo hice, pero no lo hice completo. ¿Lo puedo volver a hacer? Sí, pueden completar, mejorar las tareas, ¿ya? Todas las tareas pendientes, ¿ya? Ya, Tichiri, si formulamos nuestra conversación y nuestro video anticipadamente, a usted le podemos mandar y nos puede decir si tenemos errores o no se puede. No, directamente la entrega final. Ah, ya está bien.
Muy Ya, bien. Tichiri. Ucacama, nos Una vemos el pregunta, día Tichiri, lunes 12 de mayo. Tichiri, una Adelante. pregunta. Ya, Ya, Tichiri, Tichiri, una quería pregunta. preguntarle, buenos días, quería preguntarle, yo he enviado algunas tareas casi al inicio y mis tareas no se han subido y de repente algo estaría mal, pero tampoco sé qué está mal. Ya, Y entonces, simplemente se han rechazado los que no están bien. Entonces, verifica si está rechazado, hay que mejorar, ¿ya? ¿cómo veo si está rechazado? ¿Me podría demostrar? No, eso no sé porque no veo nada, no sé Ya, cómo entonces tal vez si no ubicarlo. está rechazado, debe estar aprobado. Entonces, tal vez no ha visto. Verifica eso, ¿ya? Ya, Ya, Tichiri, una Pero pregunta. ¿cómo se ve eso? gracias. Ya, ¿Cómo se Tichiri, una sabe? pregunta. ¿Cómo se llama este chofer? Ese quisiera que me saque. Ewiri. Ah, ya. Ewir. Nada más. Sí, sí, o añas Ewiri, pero Ewiri es de lo que dobla, digamos, ¿no? Pero como conduce, entonces simplemente se ha dado esa Ya, interpretación. ya. Gracias. ¿Vale? Kikisinkama, nos vemos el lunes 12 de mayo. Taken, ¿ya? Kikisinkama, Taken. Sin cama, Tichiri. Bye Que bye. vaya, Tichiri.